Para ir continuando con la serie de ejercicios de potencia, vamos a comenzar a proceder a resolver el siguiente ejercicio, el cual lleva como enunciado cuál será la potencia en HP desarrollada por un ciclista al subir la pendiente de 10% con una velocidad de 15 km/h si el ciclista y bicicleta pesan juntos 750 newtons. Ese es el problema que tenemos. Comenzaremos a resolverlo. Esos son los datos que tenemos. La potencia es lo que nos piden que lo hayamos en HP. Tenemos un porcentaje de la pendiente, es un dato nuevo. Casi nunca nos han dado un porcentaje de pendiente de esta manera, pero lo vamos a ir trabajando. También tenemos la velocidad de 15 km/h y el peso de 750 newtons. Primero, para empezar, la pendiente de 10% quiere indicar lo siguiente. Es una división, el cual es una división entre el valor que tenemos de 10 entre 100. ¿Esto para qué? Para que podamos hallar el ángulo que tiene la pendiente. ¿Con qué? Con la función tangente que va a tener el ángulo, el cual va a ser igual a este porcentaje de pendiente, el cual va a ser 10 sobre 100. Ya vamos a hallar para hallar el porcentaje de la pendiente. Comenzando por ese punto. Después tenemos la velocidad. Esta velocidad es de 15 km/h, pero para hacerlo más directamente llevaremos todo al sistema internacional. Así que esto lo multiplicaremos, cosa que nos salga de la velocidad de 15 km/h, lo cambiemos primeramente a metros. Sabemos que tenemos 1000 metros por cada kilómetro. Justamente de kilómetros con kilómetros se pueden simplificar y ya tenemos en metros. Y esas horas lo podemos llevar a segundos, el cual nos va a quedar de esa manera, que una hora tiene aproximadamente 3600 segundos. ¿Está bien? Entonces con esto se puede hallar el valor. Horas se simplifica con horas y vamos a tener todo esto con el valor de, que lo pondremos en la calculadora. Tenemos el valor de la calculadora, el cual dice que es 15 por 1000 dividido entre 3600. ¿Y cuánto nos sale? 25 sextos, pero estoy llevándolo a decimales, nos sale 4,16666 hasta el 7. Redondeando ya podemos deducir o ponerlo que el valor de va a ser de 4,17. ¿En qué unidades? Metros sobre segundo. Ya tenemos esta velocidad y con esto ya podemos comenzar a ir resolviendo de a poco. ¿Cuál es el gráfico que nosotros tenemos? Primero, los datos que nos da el mismo gráfico son los siguientes. Tenemos la normal. Tenemos también el peso, que el peso siempre va apuntando hacia abajo. Nos indican que hay fricción y el valor de la fricción es de 0,3. Es un valor que se tiene. Después sabemos que el peso se puede descomponer en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Y esos dos vectores de color rojo que están descompuestos son los vectores del eje X, el que es W por coseno del ángulo, y el otro que es W por seno del ángulo es del eje X. Entonces, para comenzar, vamos a ir manejando lo siguiente. Y aparte que tenemos una fuerza, la fuerza que tiene que ejercer el ciclista para poder subir. Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos que comenzar a hallar esa fuerza. ¿Y esa fuerza en qué eje se encuentra? Esa fuerza se encuentra en el eje X. Ese eje X, como está yendo a velocidad constante, va a ser igual a 0, por la primera ley de Newton. Tenemos que la fuerza que está apuntando hacia arriba, que es positiva, y las otras dos fuerzas que están impidiendo que exista el movimiento, que es el peso seno de X, y el otro que es la fricción, van a estar en sentido contrario. Así que vamos a tener fuerza menos el peso multiplicado por sin del ángulo menos la fuerza de la fricción. Todo esto igualado a 0. Las fuerzas que son negativas pueden pasar directamente al otro lado con signo positivo. Así que vamos a tener ya el valor de la fuerza, que va a ser igual al peso por el seno del ángulo más la fuerza de fricción, la cual es nu por la normal. No tenemos la normal, así que tenemos que hallarlo. Pero ya estamos viendo que necesitamos el ángulo.
Así que para hallar el ángulo, de una vez trabajaremos con la función tangente. El porcentaje de la pendiente que nos han dado nos había dado este valor. Significa este valor que se encuentren acá. Este tangente lo podemos pasar al otro lado. Lo podemos pasar con una función arcotangente o tangente a la menos 1. Este va a ser de 10 dividido entre 100. Y este mismo lo podríamos llevar a la calculadora. ¿Cuánto será la tangente de este valor? Para llevar a este tangente usamos shift y después tan de 10 dividido entre 100. Y el valor que nos da es 5,71. Entonces ese va a ser el valor que vamos a manejar en este momento. Es de 5,71. Ya hemos hallado este valor. Ahora nos corresponde hallar la suma de fuerzas. ¿En qué eje? La suma de fuerzas en el eje Y. Esta suma de fuerzas igual va a ser igual a 0. Donde apuntando hacia arriba tenemos la normal y apuntando hacia abajo tenemos el peso multiplicado por el coseno del ángulo. Todo esto igualado a 0. Este peso negativo lo podemos enviar al otro lado con un signo positivo. Y ya tenemos directamente cuánto vale la normal, que va a ser el peso multiplicado por el coseno del ángulo. Así que de una vez empezaremos en donde, en la ecuación que hemos hallado anteriormente de la fuerza. Reemplazando estos valores, vamos a tener que la fuerza va a ser igual al peso por el seno del ángulo más nu, el coeficiente de rozamiento, multiplicado por la normal. Pero la normal, viendo ahí arriba, el valor que vamos a tener es el peso multiplicado por el coseno del ángulo. Y reemplazando valores directamente, ya que todo está en el sistema internacional, no es necesario cambiar nada. El peso que tenemos es de 750 newtons multiplicado por el seno de 5,71 grados más, sumado el coeficiente de rozamiento que es de 0,3 multiplicado por 750 y este a su vez multiplicado por el coseno del ángulo que sería 5,71, nos va a dar los siguientes valores. La fuerza del primer término nos va a dar el valor de 74,62 sumado, multiplicando el otro valor poniéndolo a la cálculo es un poco más complejo. Este va a tener un valor de 0,3 por 750 por el coseno de 5,71. Cerrando paréntesis, vamos a tener el valor de 223,88. Entonces va a ser el valor que vamos a ir manejando, que va a ser de 223,88. Sumados estos dos nos van a dar un resultado de 298,50. ¿Y en qué unidad se mide la fuerza? Son las unidades de newtons. Ya tenemos una parte en acá. Continuamos. No nos están pidiendo ya la fuerza, nos están pidiendo ya la potencia. Y la potencia tiene una fórmula, que es el trabajo dividido entre el tiempo. Pero pasa algo raro en acá. No tenemos el tiempo. ¿Será que tenemos el trabajo? Sí, se puede desglosar. El trabajo sabemos que es fuerza por distancia. Esto va a estar dividido entre el tiempo. Pero pasa una peculiaridad acá. La distancia dividida entre el tiempo nos puede dar la velocidad. La distancia dividida entre el tiempo nos puede dar la velocidad. Así que trabajando con este dato que hemos encontrado desglosándolo, vamos a tener que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Multiplicándolo, la potencia reemplazando los datos. La fuerza que hemos hallado es de 798,50. Por la velocidad, es la velocidad que hemos hallado al inicio, que es 4,17. ¿Cuánto nos sale esta multiplicación? Para esto recurriremos a la calculadora. Recurriendo a la calculadora, tenemos que 298,50 por 4,17 y nos da el valor de 1244,75. Este mismo los redondearemos. Llegando a tener la potencia con este valor de 1244,74. ¿Y en qué unidades está la potencia? La potencia está en las unidades de watts.
Ya tenemos la potencia en unidades de watts, pero no nos piden hallar en watts, nos piden hallar en HPs. Así que sabemos el factor de conversión. Sabemos que en 746 watts, ¿qué cosa tenemos? Tenemos un HP, un caballo de fuerza. Y multiplicando y dividiendo ese valor, volviendo otra vez a la calculadora, tenemos que este valor dividido entre 746 nos va a dar el resultado de ahí sigamos avanzando, nos va a dar el resultado de 1.67. ¿Qué unidades? HPs. Con eso podemos lograr que el resultado de este ejercicio de la potencia es de 1.67 HPs, que es el resultado que nos estaban pidiendo en todo este ejercicio. Así que con esto ya tenemos este valor, se puede hallar con los siguientes procedimientos.